Después de referirse a las marcas de Jesús, Pablo tuvo el atrevimiento para decir: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo es esto! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el libro de Gálatas encontramos algunas de las expresiones más positivas del Nuevo Testamento, tales como Gálatas 1, 15 y 16, donde dice: «Pero cuando agradó a Dios, a revelar a su Hijo en mí». Y en Gálatas 5, 25, donde dice: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Gálatas habla de la gracia, la paz y el Espíritu de vida, así como la cruz de Cristo. Y de todo esto nos trata el Estudio Vida de Gálatas de hoy. El mismo se titula Las marcas de Jesús y la gracia de Cristo. En este mensaje escucharemos el secreto de experimentar a Cristo. Y para darnos los comentarios sobre este Estudio Vida, se encuentra con nosotros Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Es un placer estar aquí. Antonio, en el mensaje anterior consideramos Gálatas 6:15, que dice: «Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». La nueva creación es uno de los temas de mucha importancia en Gálatas, y de hecho en todo el Nuevo Testamento. Por eso es que quiero preguntarle, ¿qué es la nueva creación? Este es un tema maravilloso, porque todos sabemos que hay una creación vieja, que fue la creación de Dios, de los cielos, la tierra y el hombre. Pero la nueva creación es diferente a esta, porque contiene la vida divina. La intención de Dios es que lleguemos a ser la nueva creación, la cual consiste de los hijos de Dios corporativamente. Mediante la redención y la regeneración de Dios, fuimos rescatados de Adán y llegamos a ser hijos de Dios porque Dios se dispensó en nosotros. En la filiación corporativa divina somos la nueva creación. Para vivir en la nueva creación de una manera práctica, necesitamos experimentar la cruz de Cristo. Por tanto, la nueva creación es la expresión de Dios mismo, la cual es diferente absolutamente de la religión. La religión pertenece a la vieja creación. Todo lo que el hombre trata de hacer en la religión actual es parte de la vieja creación. Para ser la nueva creación, debemos entrar en una unión orgánica con el Dios triuno. Y creo que este es el secreto de experimentar la nueva creación. Es una unión orgánica con el Dios triuno. Hemos recibido su vida, llegamos a ser uno con Él, y así es como llegamos a ser la nueva creación. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Al permanecer en esta unión orgánica con el Dios triuno, estamos en la realidad de la nueva creación. Antonio, usted también mencionó la cruz, la cual veremos en la primera parte del mensaje. Aunque no se encuentra la expresión la cruz de Cristo en los versículos de Gálatas 6, 17 al 18, la cruz queda claramente implicada por la frase las marcas de Jesús. Estos versículos dicen: «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús». La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Con estos versículos empezamos nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Winnesley.
These two verses Estos dos versículos give us the brands of Jesus nos dan las marcas de Jesús and the grace of Christ. y la gracia de Cristo. En el versículo 17 dice las marcas de Jesús y en el 18 la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es pero muy raro que al final de esta epístola, entre la mención de la paz y la gracia, Pablo inserta unas palabras tocante a las marcas de Jesús. ¿Cuál fue la razón que entre la mención de la paz y la gracia mencionó las marcas de Jesús que él traía? Mientras Pablo escribía de estas dos cosas, la paz y la gracia, que puso en 2 versículos, él expresaba sus pensamientos de que disfrutaba la paz. ¿Pero cómo? ¿Cómo disfrutaba la paz? ¿Cómo? Llevando las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús mantenían a Pablo en una condición de paz. Mediante su disfrute de la gracia, Pablo fue introducido a un estado de paz, en el cual él era mantenido al llevar las marcas de Jesús. A fin de entender las palabras finales de Pablo, necesitamos una buena medida de experiencia espiritual, tal como esta. Al concluir esta epístola, él saludó a sus lectores con paz. Y mientras les extendía ese saludo, espontáneamente les cuenta que él disfrutaba de esa paz y que permanecía en ella por llevar las marcas de Jesús. Y el versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Qué quiere decir que nadie me cause molestias? Quiere decir que no le quitarán su paz. No causarle molestias significa no perturbar a alguien, no privarlo de su paz. Así que las molestias están contra la paz. Pablo les decía, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz sobre ellos. Y para mí, yo me quedo en esta paz. Nadie ni nada me podrá molestar. Nadie me puede quitar esta paz. ¿Por qué? Porque las marcas de Jesús que llevo me mantienen en esta paz. El llevar estas marcas me hace permanecer en esta paz, de manera que nadie me puede molestar. Ya que traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, estoy en paz. Disfruto de esta paz. Por lo tanto, nadie me puede molestar. ¿Los judaizantes me molestan? No. ¿Los perseguidores tampoco? Aunque todo el sistema de Satanás esté en contra mío, no me molestarán. ¿Por qué? Porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Creo que este era el sentir de Pablo mientras escribía estos versículos. Antonio, al final del capítulo 6, tenemos este versículo 17 que dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es un poco raro que al final de esta epístola, entre la mención de la paz y la gracia, Pablo inserte unas palabras tocante a las marcas de Jesús. Es por ello que quiero preguntarle, ¿cuál es la conexión que existe entre el versículo 17 y la paz en el versículo 16? Claro, según la experiencia de Pablo. Aquí debe haber una conexión entre la paz y las marcas de Jesús que Pablo llevaba. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús se refieren a que Él pertenece a Jesús. Así como en esos tiempos se les ponían marcas a los esclavos para indicar quiénes eran sus dueños. En el caso de Pablo, él dijo en Romanos 1:1 que era un esclavo de Cristo Jesús. ¿Cuáles eran sus marcas?
Las marcas eran las cicatrices físicas de las heridas que recibió mientras servía fielmente a su amo. Espiritualmente representan las características de su vida, una vida semejante a la que el Señor Jesús vivió en la tierra. Él fue despreciado, rechazado, perseguido y ridiculizado. Asimismo, Pablo nos dice con esto que él también seguía el mismo vivir. Si vivo por Cristo, con Cristo y como Cristo vivió, entonces, mediante su vida, espero llevar las marcas de Jesús o las características de Jesús. ¿Por qué Pablo inserta estas palabras después de mencionar la paz a los creyentes? Porque él estaba en una condición de paz. Además, les dice a todos los que anden conforme a esta regla, la regla de vivir una vida crucificada, paz sea con ellos. Ya que él llevaba las marcas que señalan que es esclavo de Jesucristo y que vive la misma vida que el Señor Jesús vivió, por tanto se identifica con Cristo y le pertenece a Él, y en esta situación él tiene paz. Si él hubiese cesado de vivir una vida crucificada, habría perdido esa paz, pero porque la mantuvo, pudo decir que tenía paz con Dios. Del punto de vista del mundo, parece que hay una contradicción aquí. Cuando nos encontramos en circunstancias donde el Espíritu opera genuinamente, aunque pasamos por sufrimientos, mantenemos nuestra paz en Cristo. ¿No es así? Sí, mientras Pablo vivía en la nueva creación, sufrió mucha persecución por parte de los de su religión vieja, que estaban en la vida vieja natural. E igualmente es la porción de todos los que vivan conforme al Espíritu. Cuando vivimos conforme al Espíritu, nos encontramos en la esfera de la nueva creación. Muy bien. Ahora regresemos a nuestro estudio vida de hoy. What are the brands? ¿Qué son las marcas? At Paul's time, in the ancient time, around Mediterranean Sea, Durante el tiempo de Pablo, alrededor del mar Mediterráneo, when cuando un dueño compraba un esclavo, este dueño marcaba su nombre en el esclavo con hierro candente. Esto indicaba que ese esclavo le pertenecía a ese dueño. Pablo se consideraba esclavo de Cristo y por tanto había sido marcado no solo una vez, porque usó el plural marcas. Pablo fue marcado con el nombre de Jesús muchas veces por causa de su fiel servicio a Cristo. Este nombre Jesús fue marcado en él. Estas marcas testifican que él pertenecía a Jesús, pertenecía a Cristo, pertenecía al Señor. En su cuerpo él tenía muchas cicatrices que testificaban de sus años de servicio a Cristo. En 2 de Corintios 11, 24 y 25, él nos dice que 5 veces había recibido 40 azotes menos uno, que 3 veces había sido azotado con varas y que una vez había sido apedreado. Por consiguiente, tenía muchas cicatrices en su cuerpo, las cuales son las marcas que llevaba. El significado espiritual de la expresión las marcas de Jesús es que Pablo vivió una vida crucificada, igual que el Señor Jesús, cuando vivió y anduvo en la tierra. Al leer los 4 evangelios, vemos el cuadro de una persona, la persona de Jesús, que siempre vivía una vida crucificada. Esta vida crucificada es una marca. Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, Él llevaba también tal marca. Él vivió una vida crucificada. Él fue perseguido, rechazado, despreciado, ridiculizado. Pero nunca dijo nada para defenderse. En vez de eso, Él llevó una vida crucificada,
la cual era una marca que él llevaba mostrando que él pertenecía a Dios el Padre. Y Pablo siguió al Señor Jesús en el asunto de vivir una vida así. En Filipenses 3:10, él hace referencia a la comunión de sus padecimientos, es decir, los padecimientos de Jesús. Él vivía la misma vida crucificada, la cual era una marca para Pablo. Porque vivía esa vida, él era perseguido, condenado, despreciado por otros, era ridiculizado por otros. Siempre y cuando estemos en el camino de la cruz y vivamos una vida crucificada, nos enfrentaremos a la oposición de esta manera, una y otra vez. ¿Pero por qué? En Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En otras palabras, esta expresión indica claramente que los que andan conforme a la carne perseguirán a los que andan conforme al Espíritu. Hoy en día, la situación es igual. En cuanto llevemos tal marca de Jesús, nada, nadie ni ninguna situación podrá molestarnos y disfrutaremos de esta paz. Bueno, Antonio, hemos escuchado que las marcas que Pablo llevaba están relacionados con llevar una vida crucificada. ¿Cómo se aplica a nosotros este principio hoy en día? Las marcas de Jesús representan las características de la vida del Señor Jesús. Ya que Él vivió por otra vida, la vida del Padre, Él nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Él nunca buscó su propia gloria, sino la gloria de Dios. Y fue sumiso y obediente a Dios aún hasta la muerte. Para que nosotros vivamos esa misma vida, estando en la vieja creación, debemos vivir por el Espíritu, ya que allí, es decir, en el Espíritu, está la nueva creación. Cuando vivimos por el Espíritu, experimentaremos entonces lo mismo que Pablo. Llevaremos las marcas de Jesús al ser perseguidos por el mundo diabólico y por el mundo religioso, y también seremos perseguidos por la vida natural. Debemos ser personas que estén dispuestas a llevar la cruz del Señor Jesucristo en la vida de resurrección. En Filipenses 3:10, Pablo dice claramente el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Por la vida de resurrección de Cristo que ahora está en nosotros, tenemos la capacidad de vivir la misma vida como Él. Por tanto, llevamos las marcas de Jesús. Él está escrito en nosotros, y el Espíritu aplica la muerte de Cristo a nuestro viejo hombre. Amén. Hoy en día, todo el mundo está muy consciente de la moda y las distintas marcas de ropa, zapatos y de otros productos. Pero nosotros, los cristianos, al igual que Pablo, queremos ser conocidos por las marcas de Jesús. En la siguiente parte escucharemos acerca de las experiencias de Pablo. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy. The more you are persecuted, Cuanto más seamos perseguidos, the more happiness you have. más felicidad tendremos. ¿Saben que en Hechos 5:40 y 41, los discípulos se gozaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús? Oh, esta persecución nos da la seguridad de que vamos por el camino correcto. Por lo tanto, disfrutaremos la paz aquí. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. ¿Cómo podemos saber si andamos conforme a esta regla? Por el hecho de que somos perseguidos. Si no anduviésemos conforme a esta regla, no habría ninguna razón para sufrir persecución de ninguna clase.
No es porque ofendamos a alguien. Pablo no ofendió a nadie. Entonces, ¿por qué fue perseguido? Fue perseguido por causa de Jesús, por causa de la cruz de Cristo. Y esa persecución era una señal muy grande de que él iba por el camino correcto. Estaba en el centro de la economía de Dios. Era uno con Dios, con el Jesús perseguido. Pablo tenía esa certeza y por lo tanto disfrutaba la paz. Después de referirse a las marcas de Jesús, Pablo tuvo el atrevimiento para decir: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo es esto! Este versículo que concluye esta epístola es muy maravilloso. En el versículo 17 tenemos la cruz, las marcas, o sea, la persecución de Jesús. Luego, en el versículo 18, tenemos el suministro, que es el disfrute abundante, o sea, la gracia. ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Miren, la gracia es el abundante suministro del Dios triuno, disfrutado como el Espíritu vivificante todo inclusivo. Por un lado, llevamos la cruz, llevamos las marcas de Jesús. Somos perseguidos y vivimos una vida crucificada. Por otro lado, ¡aleluya!, tenemos el suministro, el abundante suministro, el disfrute de la gracia está aquí. Oh, el abundante y rico suministro de vida del Espíritu todo inclusivo está aquí en nuestro espíritu. Esta conclusión breve también indica lo que trata este libro. Esto es que nosotros, los escogidos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos al Dios triuno procesado, que se ha forjado en nuestro ser, y debido a esto somos perseguidos y somos despreciados. Pero Pablo consideraba su vivir el vivir de la nueva creación, donde disfrutaba la abundante suministración del Espíritu todo inclusivo con su Espíritu. Ahora, Gálatas habla de los escogidos de Dios, quienes fueron hechos hijos de Dios, que disfrutan al Dios triuno como su suministro de vida. Lo único que nos interesa es llevar la cruz de Cristo, las marcas de Jesús, vivir una vida de crucifixión y disfrutar el abundante suministro en nuestro espíritu. Este es el libro de Gálatas. Antonio, a pesar de que Pablo sufrió mucha persecución, en vez de desanimarse y estar lleno de dudas, él fue fortalecido y establecido. ¿Nos podría usted decir cómo pudo él ser así? La única manera que Pablo vivió esa vida es debido a que disfrutaba la gracia de Cristo. Sí, tenía la experiencia de la cruz con los sufrimientos que la acompañan, pero al mismo tiempo disfrutaba continuamente de la gracia de Cristo, la cual lo satisfacía y por lo cual estaba tan contento que pudo decir: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Cuando vivimos esta misma vida bajo la cruz de Cristo y en la resurrección de Cristo, nada podrá molestarnos. ¡Aleluya! Creo que todos deseamos tener una vida en realidad, por lo cual oramos y esperamos. Así como lo mencionamos en cada mensaje, la manera de entrar más y más en la realidad de la economía de Dios no radica en aprender alguna doctrina o principios. Tendremos este vivir solo al recibir el Espíritu, quien es el Dios triuno como nuestro abundante suministro. Por este Espíritu experimentamos gracia y paz en todas las circunstancias, y diremos como Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¡Aleluya! Esta es la esperanza que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿No es así, Antonio? Sí, esa es mi esperanza y la suya también. Amén.
Antonio, he disfrutado mucho sus comentarios. Muchas gracias. Fue un placer estar en el programa de hoy. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.